Capítulo 19 de Génesis, versículo 1 en adelante. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo, y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. El pecado de Sodoma, hermano, había subido en extremo a la presencia de Dios. Pues mire lo que dice el capítulo 18, versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, ¿qué dice, hermano? Se ha agravado, se ha hecho muy grave en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Entonces dice el versículo 22: y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Señor. Y acercóse Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué iba a hacer el Señor con esta ciudad, hermano? Destruirla. Gloria a Dios. Era el pecado, hermano, en extremo. Se había hecho muy grave el pecado en Sodoma y Gomorra. Cuando dice ahí el texto en el capítulo 19, versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Y hablaban de conocerlos sexualmente, hablaban de conocerlos en el sentido sexual, hermano. Eran varones, seguramente, hermano. Los ángeles lucían de apariencia hermosa, pero eso sí, parecían o se presentaban de hecho como hombres. Acuérdense lo que dice la Escritura en Hebreos 13: no os olvidéis de la hospitalidad, porque a muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y este era uno de esos casos en que Lot hospedó ángeles. Y los ángeles, hermanos, sin duda de apariencia hermosa, causaron atracción a los varones de aquella ciudad, que los querían conocer, pero no de decirlos cómo se llaman, este es mi nombre, y saludarlos. No, sino que los querían conocer sexualmente. Gloria a Dios. Y el pecado hoy en día, hermano, no es
no es menor a los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Pues mire lo que dice ahí la Escritura, hermano, en Romanos capítulo 1. Dice ahí la Escritura, hermano, en el versículo 24 de Romanos: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, en sus deseos, los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. No es casualidad que este sector de la población o de la gente, hermano, se enfermen de enfermedades venéreas y se enfermen del SIDA. En la población de lésbico, gay o de homosexuales es donde más predomina el SIDA, hermano, cumpliéndose lo que ahí dice la Escritura, recibiendo en sí mismos la recompensa o la consecuencia que convino a su extravío. La homosexualidad, el lesbianismo, todos esos pecados, pedofilia, no son nuevos, hermano. Desde tiempo antiguo se han presentado y son abominables delante de la presencia de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 6 dice en el versículo 9, primera carta a los Corintios 6:9, ¿lo tenemos? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, ¿quién, hermano? Ni los afeminados, ni los, ¿quiénes más? Los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Nadie se engañe. Todos estos que menciona aquí, dice aquí la Biblia, lo dice Dios, que no heredarán el reino de Dios. A veces alguien dice que nosotros al decir esto estamos juzgando. No, hermano, no es un juicio que parta de nosotros. Esto es algo que Dios dice. Esto es algo que la palabra de Dios dice. Dice el versículo 11: y esto erais algunos. Algunos de los hermanos se habían convertido de esos pecados, incluyendo la homosexualidad. Esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No es posible servir a Dios siendo la misma persona. No, el Señor produce un cambio en nuestras vidas para que se cumpla lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese evangelio que le dice a la gente: Dios te quiere así como eres, Dios te quiere así como vives,
Dios te quiere igual, así como vistas, no importa. No, hermano, ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que llama al arrepentimiento, a convertirse precisamente de las malas obras, precisamente de esa vida de idolatría, de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, a convertirse al Dios vivo para ahora ser santos, para ahora ser un pueblo de Dios escogido, vestidos de Dios, de entrañas de misericordia, de benignidad y de bondad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así es que nadie se engañe con esa ideología que le dice a la gente: Dios te quiere así como eres. No, Dios te ama, pero quiere que te conviertas. El Señor nos llama a arrepentirnos. Ese fue el mensaje principal del Señor Jesucristo. Arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día, hermano, vivimos un mundo de maldad, una sociedad enfermiza, donde el mundo cada vez se corrompe más. Y mire lo que dice ahí Isaías capítulo 24. Gloria a Dios. Dice ahí la Escritura en el capítulo 24, versículo 1. Habla de una sociedad enfermiza, de una sociedad caída, de un mundo caído. ¿Estamos ahí, hermanos? He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores. Y será como el pueblo tal el sacerdote, como el siervo tal su señor, como la criada tal su señora, tal el que compra como el que vende, tal el que da en prestado como el que toma prestado, tal el que da logro como el que lo recibe. Es decir, que en medio de la calamidad, del caos, no va a haber diferencia, no va a haber privilegiados, hermanos. Todos van a sufrir, excepto aquellos que tienen la protección de Dios y que han guardado la palabra. Porque así dice Dios: por cuanto has guardado mi palabra, o la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación o de la prueba que ha de venir en todo el mundo. Gloria a Dios. Versículo 3 dice: del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Sigue diciendo, versículo 4: destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Hoy en día estos altos pueblos de la tierra, ¿sabe cómo se les llama? Las potencias mundiales. Pues aún las potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, Europa o algunos países de Europa, han enfermado. Y cuando dice ahí el texto cayó la tierra, obviamente que no se refiere al globo terráqueo cayendo, no, sino se refiere a este mundo. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra o las grandes potencias de la tierra. Versículo 5: y la tierra se inficionó. La versión 60 dice: la tierra se corrompió bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa, ¿qué dice? La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, enfermó la tierra.
¿Y sabe con qué enfermedad? Con la enfermedad del pecado. La misma que menciona ahí Isaías, capítulo 1, habla al pueblo de Israel cuando éste había apostatado de Dios, se había apartado de Dios, y le dice en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás. Versículo 5, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Habla de que estaban enfermos ¿de qué, hermano? Del pecado, pues el versículo 4 dice que el pueblo estaba cargado de pecado, de maldad, y a esa enfermedad del pecado es que les dice en el versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es la enfermedad del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Génesis 19. Estamos ahí, hermanos, versículo 8. He aquí ahora, les dijo Lot, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Lot estaba alarmado porque por el hecho de que estos hombres estaban violentos, querían violar a aquellos varones que se hospedaban con Lot, hermano. Pero dice ahí la escritura, solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este aquí para habitar como un extranjero y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones, ¿cuáles varones? Los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Versículo 12, y dijeron los varones a Lot, traían esta misión. ¿Qué es lo que le dijeron a Lot? ¿Tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Versículo 13, ¿por qué? Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. El Señor anunció que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el Señor, hermano, también está anunciando que va a destruir este mundo. Sí, hermanos. El Señor también está anunciando a través de su mensaje del Evangelio, a través de sus predicadores, que también va a destruir este mundo. Deuteronomio capítulo 29. Capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 19. Amén. Y será que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande según el pensamiento de mi corazón.
como diciendo, no me va a pasar nada, para añadir la embriaguez a la sed. El Señor no querrá perdonarle. Antes, que era el Señor, humeará luego el furor del Señor y su celo sobre el tal hombre, y asentaráse sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor raerá su nombre de debajo del cielo, y apartarálo el Señor de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirá la generación venidera: vuestros hijos que vendrán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquesta tierra y sus enfermedades, de que el Señor los hizo o la hizo enfermar. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, abrazada con ese, es decir, quemada toda su tierra. Abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, que el Señor subvirtió en su furor y en su ira. Aquel que se aparta del Señor, aquel que dice en su corazón: tendré paz aunque ande en el pensamiento de mi corazón, y añade embriaguez a la sed, bueno, pues ahí están las consecuencias que el Señor hará, como hizo en Sodoma y en Gomorra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos considerando la Escritura, hermano. Vamos allá al Evangelio según Lucas, capítulo 17. Allá también es mencionado Sodoma y Gomorra. ¿Lo tenemos, hermano? 17, versículo 28, desde el versículo 28. Asimismo, también como fue en los días de Lot. ¿Qué hacían en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Al parecer, alguien dirá, pues no tiene nada de malo. Pero sigue diciendo el versículo 29, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Versículo 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Será terrible, hermano. Y Dios está advirtiendo una vez más de esta destrucción. No será con agua como el diluvio, no, pero sí con fuego. Y en los días de Lot, la gente, hermano, estaba muy ocupada, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando y edificando. Todo eso muy absorbida en lo material. Hoy en día vivimos una sociedad materialista completamente, hermano. Que si usted les habla y los invita a que vengan a oír la palabra de Dios, ¿qué le dicen? No tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer. Nadie quiere atender al llamado porque están absorbidos en lo material, porque vivimos una sociedad materialista en que nadie quiere tener a Dios en su noticia, nadie quiere hacer caso de Dios.
Y nos comprueba esto, hermano, lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 48 y 49. Vivo yo, dice el Señor Dios, Sodoma tu hermana con sus hijas no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. ¿Qué nos diría el Señor o qué diría el Señor de esta sociedad? Que está peor que Sodoma y Gomorra, hermano. Versículo 49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, hartura de pan, ¿y qué más? Abundancia de ¿qué? De ociosidad tuvo ella. ¿Cómo? ¿No dice allá Lucas capítulo 17 que vivían comprando, vendiendo, edificando, plantando? Y eso tiene que ser con mucha actividad, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo es que aquí dice que Sodoma tenía abundancia de ociosidad? Bueno, es que en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las cosas espirituales, eran totalmente ociosos. Tal y como se vive hoy en día, la gente tiene en lo espiritual abundancia de ociosidad. Se les invita a estar en el culto y no aguantan estar aquí 1 hora, 2 horas. Se están durmiendo y están viendo el reloj. ¿Y a qué hora se terminará esto? Pero en el trabajo, ¿te quieres quedar tiempo extra? Sí, claro que sí. Yo me quedo tiempo extra. ¿Quieres venir a trabajar el domingo? ¿Se va a pagar doble? Claro que sí, ahí vamos. Pero te tienes que llegar muy temprano. No importa, yo llego temprano. Y vas a tener que salir muy tarde. No importa, yo salgo muy tarde. Están hasta muy despiertos, ¿verdad? Cuando se trata de tiempo extra y de recibir más dinero, cuando se trata de lo material, pero en lo espiritual hay que leer un capítulo de la Biblia y empieza el sueño, empieza a bosteciar. Esa es la sociedad que rige hoy en día, hermano. Triste y lamentablemente, como Sodoma, soberbia y abundancia de ociosidad. Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice aquí el versículo 40. Como el trastornamiento de Dios, ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dice el Señor, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Como el trastornamiento de Sodoma y de Gomorra y de todas esas ciudades comarcanas. En relación a qué dice esto Dios, miren lo que dice el versículo 33. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos se los retuvieron, no los quisieron soltar. Bueno, pues el Señor dice, el redentor de ellos es el fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer quietar la tierra y turbar los moradores de Babilonia,
cuchillo sobre los caldeos, dice el Señor, y sobre los moradores de Babilonia, y sobre todos sus príncipes, y sobre todos sus sabios. Viene el juicio contra aquellos que oprimen al inocente, al pobre, a los niños, a los que no tienen culpa. Viene juicio de parte de Dios. Entonces serán trastornados como fue trastornado Sodoma y Gomorra. Amós capítulo 4. Vamos al libro de Amós capítulo 4, versículo 11. Trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Dios habla de que va a ser trastornado o serán trastornados como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, ¿qué dice? Prepárate. Prepárate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Prepárate. Si hay soberbia, si hay descuido, si hay ociosidad espiritual, el Señor dice, los voy a trastornar serán trastornados como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Por tanto, de esta manera haré a ti. Y por eso, porque Dios va a trastornar a aquellos que hacen maldad, a aquellos que no se arrepienten, porque te he de hacer esto, más vale que te prepares. Eso es lo que quiere decir. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, porque Él te va a llamar a cuentas. Y el Señor está dando oportunidad. Prepárate. ¿Cómo se puede preparar el hombre para ser salvo de la ira del Señor? ¿Cómo se puede preparar? Juan el Bautista les dijo a aquellos saduceos y fariseos: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y les dio una forma en que podían prepararse. Cuando les dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Qué les dijo? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Prepárense para venir al encuentro con su Dios. Sofonías, ya que estamos ahí cerquita, Sofonías 2, versículo 9. Por tanto vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Esto les vendrá, ¿por qué causa? ¿Porque eran moabitas? ¿O porque eran amonitas? No, hermano. Dice el versículo 10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo del Señor de los ejércitos. Esto les vendrá por su soberbia. ¿Qué cosa? Pues que el Señor los va a castigar como a Sodoma y a Gomorra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Jesucristo. Ahí está, hermano, la sentencia que el Señor hace. Segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 6, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Ahí está el ejemplo para aquellos que viven sin temor de Dios y sin reverencia de Dios. Y libró al justo Lot acosado de la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, refiriéndose a Lot, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos malvados o de aquellos injustos. Bendito el nombre de Jesucristo. Volviendo a Génesis 19, el Señor pues advirtió que había de destruir a Sodoma y a Gomorra. Hoy en día la conducta de esta humanidad no es mejor que la de Sodoma y de Gomorra, y Dios también está advirtiendo que va a destruir. Versículo 14 de Génesis 19. Amén. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos. ¿Qué les dijo? Salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, como que era broma. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. En aquel tiempo, hermano, eran las ciudades literalmente que habían de ser destruidas. Hoy en día, hermano, este mundo también va a ser destruido. También, hermano, va a recibir juicios de parte de Dios. Y el Señor, así como llamó a Lot y a su familia a través de los ángeles diciéndoles: salgan de este lugar, así también el Señor nos llama a salir de este mundo de maldad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pues mire lo que dice, no pierda esta escritura de donde estamos considerando, Génesis 19. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 6. Bendito Dios, aleluya. 2 Corintios capítulo 6. Versículo 17. ¿Lo tenemos? Por lo cual, ¿qué dice Dios? Salid de en medio de ellos. ¿De quién es ello? De aquellos que conversan en lascivias, en maldad, de aquellos que son corruptos, de aquellos que son malvados. Salid de en medio de ellos. ¿Y qué dice Dios? Y apartaos. ¿Qué significa santo, hermano? Apartado del mal. Es ahí donde venimos a ser santos. Es ahí donde el Señor nos llama a ser santos, a apartarnos del mal. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Salid. Ese es el llamado que Dios hace hoy en día, salir de en medio de ellos. Apocalipsis 18 también dice,
Vamos ahí a Apocalipsis 18. Gloria a Dios. Versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leer hasta el 5. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia. Babilonia, hermano, como ciudad literalmente no existe, pero sí simbólicamente habla de esa Babilonia llena de paganismo, de maldad, de pecado, de corrupción. Caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que hay en Babilonia? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: ¿qué dice esa voz de Dios? Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque no seáis participantes o partícipes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Al igual que en Sodoma y Gomorra el pecado había llegado hasta el cielo, hermano, también el pecado de esta humanidad inmersa en el paganismo, inmersa en situaciones demoníacas, porque Babilonia es guarida de demonios, inmersa en el pecado. El Señor está diciendo: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios trae juicio, hermano. Por eso hoy está llamando el Señor diciendo: salid de ella, pueblo mío. Y aquellos que son de Dios, hermanos, las palabras de Dios oyen y le siguen al Maestro, siguen al Señor. Volviendo al capítulo 19 de Génesis, dice el versículo 15: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, porque se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas. ¿Sabe que solamente podrá salir del mundo aquel que de veras quiere salir? Va a salir del mundo no con sus propias fuerzas, no con su propia capacidad, sino es posible que salga del mundo solo con la ayuda de Dios. ¿Cómo es que salió Lot y su familia, hermano? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de esos ángeles que los ayudaron. Porque cuando alguien, hermano, se decide a salir del mundo, pues es como cuando el pez, ¿verdad?, nada en contra de la corriente. Dicen que el salmón va cuesta arriba en contra de la corriente, hermano. No es fácil, pero sabe que será posible solamente con la ayuda de Dios. El Señor es el que nos ayuda a salir, a dejar el mundo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, les sacaron aquellos ángeles a Lot y a su familia y les pusieron fuera
de la ciudad. Y una vez que el Señor nos auxilia para dejar el mundo, para dejar este mundo de maldad, mire lo que dice el versículo 17. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. ¿Y qué le dijo? Escapa al monte, no sea que perezcas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Escapa por tu vida. Y cuando dice ahí escapa por tu vida, es que no es posible, si alguien se queda atrás o quiere volver atrás, no es posible que usted se quede junto con él. Si alguien se queda, hermano, escape por su vida. Si el esposo no quiere, escape por su vida. Si la esposa no quiere, usted escape por su vida, que la salvación es individual. No vamos a llegar como esposos tomados de la mano ante la presencia del Señor. No. Escapa por tu vida. Si tus hijos no quieren, escapa por tu vida. O si tus padres no quieren y se burlan de ti, la salvación es muy individual. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida y no pares. Es decir, vas a estar corriendo, no te detengas, no pares. Hemos dicho, hermano, que la carrera del cristiano es eso, una carrera, un camino. Y el camino, hermano, se hizo ¿para qué? Para caminarlo. Pero hay quien se detiene en el camino y ni sigue avanzando, ni a los que vienen caminando deja pasar. Y peor tantito si se atraviesa ahí en el camino, ¿verdad? Puede servir de tropiezo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay gente que tiene muchos años en el mismo lugar, no avanza. Y hasta dice: doy gracias a Dios porque ya tengo 20 años, 30 años en el camino. ¿Ah, sí? Y ahí está sentado en el mismo lugar, no hace nada, no crece, no avanza. No, hermano, está escrito que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo va en aumento, va creciendo, hermano. Vamos creciendo en el Señor. Por eso recibimos la leche espiritual no adulterada, según dice Primera de Pedro 2:2, para que por ella crezcáis en salud o crezcáis para salvación. El alimento de Dios, la palabra de Dios, es para que podamos crecer, podamos avanzar, podamos seguir adelante. No es posible quedarse parado sin hacer nada. Hebreos capítulo 12, mire lo que dice ahí la Escritura. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado. Eso sí, esta carrera no es posible correrla llevando el peso del pecado. Hemos puesto el ejemplo de aquel vagabundo que en medio de una tormenta de nieve, al ver un lugar, una cabañita con luz y con una fogata y donde podía refugiarse y no perecer, tocó. Pero al igual que
muchos vagabundos llevaban semejante costalote a espaldas. Y el hombre de la cabaña le dijo: está bien, pásale, adelante. Pero ¿sabe qué? El vagabundo quería pasar con todo y su costal. ¿Qué es lo que traen en ese costal los vagabundos, hermano? Basura, tiliches, cosas inservibles, pero ¿verdad que las cuidan como si fuera un tesoro? Y traen pura suciedad ahí. Y el buen hombre de la cabaña le dijo: pásale para que te calientes, para que comas algo, pero deja ahí tu costal afuera. ¿Y sabe qué es lo que hizo el vagabundo? No quiso pasar. Agarró su costal y se fue. Después lo encontraron muerto por el frío, por su necedad de no dejar el costalote afuera. De igual manera, para correr esta carrera es necesario dejar todo el peso del pecado. No se puede correr esta carrera llevando los pecados. No, pues hay poco a poquito los voy dejando, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer que había sido pecadora? Vete y no peques más. No es posible seguir en esta carrera y llevando el costal de cosas sucias, el costal de pecados. Y que ese costal de pecados también puede ser rencores, odios, amarguras. Pues usted cree, hermano, con semejante costalón no los va a dejar avanzar, no van a poder entrar. Por eso el Señor dice de inicio: dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y el versículo 2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿En quién, hermano? En Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Esta carrera, hermano, si el Señor nos ha sacado del mundo, nos dice, al igual que a Lot: corre, no pares, no te detengas. No, que es que los hermanos les pedí un favor y no me lo hicieron, y ya se detienen. Hermano, ¿por qué no vienen a los cultos? No, pues es que estoy muy decepcionado. Oiga la voz que le dice: no te detengas, por ningún motivo te debes de detener. Además, tus ojos deben de estar puestos ¿en quién? En Jesús, que nunca falla, que es fiel, que es bueno y misericordioso, hermano. Puesto tus ojos en Jesús. Él es fiel, Él no te va a fallar. Él siempre va a estar contigo, sea en la pobreza o en la riqueza, sea en la enfermedad como en la salud. Por eso, para poder seguir avanzando, no dejes de poner tu vista en Jesús. Y le dijo además el ángel a Lot: no mires tras de ti, no mires tras ti. Mire lo que dice ahí el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, Evangelio según Lucas capítulo 9, versículo 57, amén. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene donde recline la cabeza. Como diciéndole, ¿estás dispuesto a seguirme aunque no tenga aposentos reales donde me reciban? ¿Estás dispuesto a seguirme y a sufrir? Versículo 59, dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hemos dicho, hermano, que no es que el Señor fuera sin compasión para no permitir que aquel hombre fuera a enterrar a su padre, no. Además, no dice ahí el texto que se acababa de morir, no. Sino que este hombre, al ver que seguir al Señor implicaba no tener dónde vivir, sufrir, pues el Señor se los está diciendo, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recline la cabeza, no tiene dónde llegar. Entonces aquel hombre dijo, no, pues si se trata de eso, como que hizo cuentas, ¿verdad, Señor? Sí te sigo, pero deja que primero, en otras palabras, deja que primero entierre mi padre, o sea, deja que primero se muera mi padre, o ya muerto, me va a dejar mi herencia, y entonces te sigo, Señor, para no tener que sufrir tanto. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios, sígueme. Versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No, hermano, ni mirar atrás, hermano. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot por mirar atrás? Quedó convertida en una estatua de sal. Ni logró llegar atrás a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ni pudo seguir avanzando. Quedó convertida en una estatua de sal. ¿Qué le pasa a un hombre, a un cristiano, cuando mira hacia atrás? Ni vas a ser feliz en el mundo, ni va a poder seguir avanzando en el Señor. Se va a llenar de amargura. Va a quedar como una estatua estático, sin poder avanzar, sin poder caminar, sin poder llegar a la meta. Hemos dicho que la mujer de Lot seguramente pensó en todo lo que tenía en Sodoma. Salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y muchos hoy en día que salen del mundo, si el mundo no sale de ellos, todavía lo traen en su corazón. Tarde que temprano, voltean hacia atrás. Por eso, el mandamiento, la orden del Señor hoy en día sigue siendo esa. Una vez que el Señor te saca del mundo con su ayuda, te dice, escapa por tu vida. Si otros se quedan y otros no quieren, escapa por tu vida. Acuérdese lo que dijo el Señor en Lucas 17, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares, es decir, no te detengas, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte
del Señor. Para subir al monte del Señor, al reino del Señor, necesitamos no detenernos, no mirar hacia atrás. Escapa por tu vida. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y este es el mensaje que el Señor vuelve a decir: escapa por tu vida, no pares, no te detengas, escapa o sube al monte.